A menos de 2 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris lidera las encuestas, es la gran protagonista y se la pone muy difícil a Donald Trump, el candidato republicano, para regresar a la Casa Blanca. En la recta final, en las elecciones de Estados Unidos, todo puede pasar. Es muy raro que un presidente pierda la reelección, pero, como decía, este es un año atípico donde todo puede cambiar y pasar. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Bueno, Teresita, se puso buena la campaña presidencial en Estados Unidos. Esta señora Kamala Harris es la gran vedette en términos políticos. Lidera las encuestas, en los debates, pues en las entrevistas se luce, vienen debates. Estamos hablando de una mujer que le puso sazón a una campaña aburridísima. Una persona más pintada aburrida. Sí, pintada aburrida, y ella no hablaba mucho, no se hablaba mucho de la vicepresidente. Gris. No se sabía qué hacía, en qué temas se trabajaba, qué le gustaba. Y de pronto es como si hubiera despertado ella y despertó al Partido Demócrata. Una nueva energía, hablando de temas de política exterior, de temas como el aborto, de economía. Le ha puesto picante al tema. Sí, y eso se está traduciendo en las encuestas. Más allá de la cobertura en medios, de debates y demás, es que la señora ya le va ganando a Trump. Volteó la tendencia y el asunto es que es una mujer brillante, carismática, nueva, refrescante, y lo que pinta es que parece que va derechito para la Casa Blanca. Y joven, porque la campaña Súmele. de Trump era, el otro es muy viejo, ella es joven. Y ahora va el viejo subiendo. es Trump. Sí, ahora el viejo es Trump y ella va subiendo, ¿cierto? Sí. Quedan más o menos 2 meses para las elecciones el 5 de noviembre, poquito menos, y ya ella tiene cerca de 3-4 puntos de ventaja. Hay que ver si se mantiene, todo puede pasar en 2 meses en política, pero le ha sacado una ventaja a Trump que Biden no logró sacar nunca. Es más, le ha sacado más ventaja a ella a Trump que la que Trump le tenía a Biden. Ahí la gran pregunta ahora, si uno fuera estratega político, usted que es historiadora, que es profesora, que sabe de relaciones internacionales, que conoce de Estados Unidos, ¿cómo agarra esa olla hirviendo Trump? Es que él no sabe por dónde agarrar la campaña. Se quedó sin bandera después de que se fue Biden. Se quedó sin bandera y Trump no ha mostrado grandes temas. Se ha dedicado a criticar a Kamala, a criticar a los demócratas, a criticar todo lo que está pasando en Estados Unidos, y su única frase es: ustedes estaban mejor conmigo. Bueno, estábamos mejor con usted, pero entonces, ¿qué va a hacer usted para devolvernos a eso? No hay una sola propuesta, y yo creo que él está sentado en sus laureles, confiándose de una vieja máxima de la política americana. ¿Qué es cuál? Muy rara vez alguien que ha sido presidente y se presenta a la reelección pierde. Pero, como decíamos, en política todo puede pasar esta vez. Sí, pero ojo, porque él perdió la reelección con Biden. Él perdió la reelección con Biden, sería es la cierto. segunda vez, si se eso sí cumplen que los sería vaticidios. histórico. Claro. Porque es muy raro, y esa vez era lo que llaman el presidente sentado, el que venía de ser presidente y tenía todo a su favor. Peor aún. Entonces, esta vez sería histórico que vuelva a perder. Perder grande, perdió Bush padre en el 92. Y ahí hay una frase que es clave también para esta campaña, cuando perdió Bush cuál? padre. Cuando perdió, le dijeron en algún momento en una reunión de esas de política, le dijeron: usted perdió porque usted no entendió que es el bolsillo, estúpido, lo que hace la diferencia en la campaña. Economía, estúpido. Eso es economía, el bolsillo es economía. Y acá estamos hablando que el 60% de los americanos están descontentos con la economía. Y por eso la vicepresidenta y candidata Kamala Harris se ha dedicado a hablar del tema. Ella ha hablado, incluso ya algunos críticos, empezando por Trump, la califican de populista, porque ella habla de clase media, habla de bolsillo, habla del mercado, temas entre comillas no eran en las campañas pasadas fundamentales a la hora de llegar a la presidencia. No, y ella está poniéndole el ojo a la clase media, esa que está dando la pelea para educar a sus hijos, dando la pelea para tener una casa digna, dando la pelea para vivir bien. Ella está enfocada en ellos, y es que sí, es el bolsillo, y las elecciones son en noviembre. Esto es importante porque en estados clave, como pueden ser Michigan o Wisconsin, ¿Los al bisagra? norte, esos son 2 bisagra y que están en el norte. Y digo, eso es importante porque están en invierno, y entonces tienen que empezar a pagar la calefacción, y esos son derivados del petróleo. Y si el petróleo sube, si el petróleo baja, si la guerra, si el gas, si no hay tanto gas, todos esos son factores que afectan el bolsillo. Y eso sabe que se reafirma con algo. Si uno mira la agenda de temas de campaña, tanto Gaza,
la guerra en Ucrania, ni qué decir América Latina, parecieran ser temas menores frente a estos otros. Siempre son, la política exterior son temas menores, siempre. No han puesto un presidente en la historia de Estados Uno Unidos. pensaba que sí. No, tal vez el único que uno podría decir la política exterior le jugó en contra fue a Carter con la toma de los rehenes en Irán y la revolución en Irán. Sí. Pero de resto, si yo vuelvo a Bush padre, año 92, venía de ganar la guerra en Kuwait, liberó a Kuwait, una coalición de más de 34 países, sacó a los iraquíes, ganó la guerra y sin embargo perdió por la economía. ¿Qué pasó cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre en materia política? Eso fue en el 2001, Sí. las siguientes elecciones fueron en el 2004 y a pesar de que hubo una guerra en Afganistán, a la que todo el mundo estaba apoyando a Bush, ahí sí no había problema, Bush hijo. En el 2004 ya se había lanzado la invasión a Irak y ya habían matado a Hussein, lo habían cogido, lo habían colgado, todo. Eso fue en noviembre del 2003. Pero para las elecciones, el tema importante ese año fue no la guerra, fue otra vez la economía y fueron temas de valores. La Universidad de Columbia para el año 2004 hizo un estudio muy interesante porque perdió Kerry, que era el candidato demócrata, Sí, John Kerry. a pesar de haber ganado en temas claves como eran, ya se hablaba del aborto, ya se hablaba del matrimonio homosexual, ya se hablaba de las células madres y las investigaciones médicas. Y él ganó en los estados donde esos puntos eran importantes. Pero Bush, diciendo, no creo en esto, no creo en matrimonios homosexuales, no creo en esto, creo en la familia americana y los valores americanos, arrasó. Si uno ve los triunfos de los demócratas en la historia reciente de la política estadounidense, hablo de los que llegan a la presidencia, estamos hablando de Clinton, estamos hablando de Obama, ellos en qué basaron sus campañas para ganar y en qué se pueden parecer a su colega demócrata de hoy, Kamala Harris. Clinton lo basó en la economía, Obama lo basó también en la economía. Estamos hablando del 2008, estábamos en la crisis hipotecaria, la gente estaba perdiendo sus casas. Claro. Entonces fue el tema de yo voy a luchar por los derechos de la clase media. En eso son igualitos a Kamala. Claro. Y tienen una cosa interesante los tres en común, que son de alguna manera actores nuevos en la política. No son gente que trae un bagaje grande detrás de ellos, no. Estamos hablando muy animados de Kamala Harris. Estamos hablando de que el golpe lo ha acusado Trump y su campaña. Pero también lee uno la prensa americana y ellos dicen, ojo con la América profunda. ¿Cuál es la América profunda? La América profunda es la América que, por ejemplo, para nosotros no sabe si Colombia se escribe con U o con O y que no sabe bien en dónde queda Colombia, además. A lo mejor no saben que existe. No, estamos hablando de un país donde máximo el 30% de la gente tiene pasaporte. Esa es la América profunda, ese 70% que no sale de Estados Unidos, que cree en los valores de Estados Unidos como el sueño americano, mi derecho a la casa, con una cerca blanca bonita, a tener 1.2 hijos, el derecho a portar armas, una pistola, un rifle, para defenderme, porque yo tengo derecho a cuidar lo que es mío, mi propiedad privada y mi vida. Esa es la América profunda, la que no necesariamente es cosmopolita, la que no le interesa lo que pasa fuera de su cerquita blanca y ni siquiera fuera del Estado muchas veces. Esa es la América que cree en los valores de la Constitución americana, el derecho a la porte de armas, que son supremamente religiosos, protestantes evangélicos normalmente. América para los americanos del norte. América para los americanos del norte, esa. Y hay otro grupo enorme y otro factor que es el de los migrantes, Teresita. ¿Qué tanto han jugado en la historia reciente en las elecciones? ¿Qué papel han jugado? ¿Y qué papel pueden jugar en estas elecciones? Estados Unidos es un país de migrantes y lo ha sido siempre. Pero el papel de la migración va a jugar un papel es por el tema de seguridad pública. Y ese es un tema del cual el abanderado es Trump. Sí. Trump es el que está sacando la bandera, es decir, la migración más que migración o desarrollo, porque él a veces da bandazos y ha dicho que puede ser que la agricultura necesite gente calificada para trabajar en eso, pero que el tema de migración, el gran problema es que afecta la seguridad pública, la seguridad individual de las personas, el crimen, y con esa bandera es que está criticando la migración. En esta recta final de la campaña, cualquier error se cobra caro. ¿Cuál va a ser, en su concepto, el factor clave en estas semanas finales de elecciones en Estados Unidos? Ambos tienen que poner propuestas sobre la mesa porque no las han puesto. Kamala se puede equivocar en temas de economía porque es el tema que menos maneja.
Y Trump tiene que cuidarse, y hay que decirlo otra vez, sus juicios y sus cargos que están otra vez tomando fuerza en Estados Unidos frente a la Corte Suprema de Justicia, y la inmunidad. ¿Va a haber cargos? ¿No va a haber cargos? ¿Hasta dónde pueden llegar? Se pone buena la campaña, Teresita, en los Estados Unidos, porque la noticia también tiene contexto. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Boombox.